capítulo 6. Voy a despojarme de estas cosas. Gálatas capítulo 6. Bueno, ya es tiempo de iglesia este día, ya está la pura iglesia, así que espero que el Señor bendiga los 3 mensajes de este día para la vida de la iglesia en su tiempo de aniversario. Dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Oh buen Dios, en esta mañana, uniéndonos a un grupo cada vez más numeroso alrededor del mundo, de creyentes que apartan el domingo como el día del Señor, en diferentes usos horarios, hoy nosotros nos añadimos a la compañía de miles de creyentes que hoy se reúnen para abrir sus Biblias y estudiar tu palabra, preparándose así para su clase de escuela dominical. Qué bonito es poder venir a la iglesia y abrir tu palabra y estudiar lo que preparas para nosotros. Cuántas lecciones y enseñanzas hemos recibido a lo largo de nuestra vida cristiana. Cuántas, Señor, horas se han invertido en tu iglesia alrededor del mundo para prepararnos para nuestra partida al cielo. Gracias, Señor, porque tú estás presente en cada congregación, y algunas de ellas ahorita mismo en tiempos de prueba. Algunas iglesias aquí no muy lejos hoy se reúnen con su edificio sin ventanas, sin techo. Les sobrevino algo que no esperaban, pero hoy la iglesia se reúne. Algunos, Señor, con amenazas de bombas, algunos, Señor, empezando debajo de un árbol, pero es la iglesia. Y la iglesia tiene por sumo gozo tener tu palabra, la cual no cambia y no tiene sombra de variación, aunque haya guerra y aunque vengan huracanes, aunque haga frío o calor. Siempre tenemos la bondad y la ventaja de abrir tu palabra. Siempre, Señor, en ese sagrado momento en el que nos apartamos de cualquier quehacer y solamente venimos y nos sentamos para abrir tu palabra y escuchar tu voz una vez más. Es un honor para nosotros, buen Señor, unirnos a la multitud de creyentes que hoy, Señor, se congregan para escuchar tu palabra. Bendícenos también a nosotros, buen Dios, como lo estás haciendo con nosotros, hermanos. Bendícenos en esta hora y ayúdanos a entender el pasaje que está preparado para esta mañana, y bendice y edifica tu iglesia en esta partecita del mundo. En el nombre de Cristo oramos. Es un pasaje de pronto, un pasaje que nos llama la atención, porque cuando dice hermanos, lógicamente está hablando a la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, da la idea y la impresión de que la iglesia tiene la tarea de estar haciendo la labor de andar investigando cómo se andan portando los hermanos. Así que uno va por allí y uno anda, te sorprendí, entraste a una tienda de licores, te sorprendí fumando,
te sorprendí mirando esto, te sorprendí maldiciendo. Hace un tiempo iba yo a un negocio ahí, y cuando iba entrando, iba saliendo un hermano de la iglesia, iba maldiciendo, y así, y cuando voltea me ve, yo era el pastor asistente de la iglesia, pues ni modo, ya lo había dicho. ¿Qué decía? Más que pastor, y yo no era el pastor principal, entonces se hubiera desmayado, nada más era el asistente, y ni modo, lo sorprendí. Pareciera a veces que la iglesia tiene esa tarea de investigación para andar buscando a los hermanos, saber en qué ocasiones los agarramos con las manos en la masa y los sorprendemos. Pero no es la idea principal del texto aquí. Normalmente, si leemos, si alguno fuere sorprendido, normalmente, y en lo que entendemos así a primera vista, podríamos nosotros esperar que la iglesia está en esa tarea de nada más observar y empezar a juzgar a los hermanos cuando hacen algo indebido. Pero no es la idea principal, aunque se entiende así en la traducción al español. La palabra aquí, ser sorprendido, es como cuando uno va en una banqueta y uno no se da cuenta que hay un desnivel. A todos nos ha pasado, a la mayoría nos ha pasado. Y de pronto uno va y le sorprende ese desnivel. Uno no estaba preparado para eso, no miró eso, y de pronto así, y la vergüenza que le da a uno y voltea, y parece que todos lo están viendo a uno. ¿Quién sabe por qué le da a uno tanta vergüenza tropezarse? O aquí no está tan separado, pero si las losas estas del piso estuvieran un poquito más separados, en más de alguna ocasión nosotros pisaríamos equivocadamente y nos pasearíamos. ¿Quién sabe por qué nos da tanta vergüenza que algo pase así? Pero por alguna razón nos da mucha vergüenza y creemos que todos nos vieron y que todos se están riendo de nosotros. Eso es ser sorprendido, no por los demás, sino por eso, por ese momento. Y a todos nos pasan cosas en momentos y eventos en la vida en los que nosotros no estábamos voluntariamente en un momento buscando que algo así nos pasara, sino que fuimos sorprendidos. Nosotros no planeábamos que eso sucediera así. Nosotros no estábamos deliberadamente yendo hacia allá, pero fuimos sorprendidos. Cuando nosotros entramos al seno de la iglesia, nosotros asumimos que formamos parte de creyentes regenerados cuyo hábito no es estar pecando deliberadamente, aunque todos pecamos. Pero cuando entramos a la iglesia, no es una acción deliberada de parte de los creyentes el estar voluntariamente, venir con el propósito de ofender a ese hermano. Lo ofendemos, y todos ofendemos en muchas veces, de muchas maneras, pero cuando se trata de la iglesia no hay una disposición anticipada de llegar con el propósito de ofender a ese hermano y pedirle prestado y luego no pagarle, o quedarle mal en algún asunto, o andar criticando algo de su familia, de sus quehaceres o algo. Lo hacemos y tenemos experiencias así en la iglesia durante todo nuestro caminar en la iglesia, pero asumimos que no es una acción deliberada y premeditada. Los hermanos no pecamos premeditadamente. Pero cuando pecamos, porque lo hacemos, y cuando lo hacemos somos sorprendidos, es allí donde la Escritura dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales,
restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso cambia todo. ¿Qué es lo que a la iglesia le hace ser la iglesia? La capacidad de restaurar a un hermano cuando es sorprendido de alguna falta. Todos los que somos esposos corremos el riesgo de ser sorprendidos. Todas las esposas corren el riesgo de ser sorprendidas. Todos los jóvenes de la iglesia corren el riesgo de ser sorprendidos en alguna falta. Pero gloria a Dios, estamos en una iglesia. Y eso va a cambiar todo. Durante el recorrido de la vida de la iglesia vamos a tener experiencias duras y difíciles cuando alguno de los nuestros es sorprendido. Ese hombre le falló a su esposa, no porque deliberadamente estaba buscando un amorío. Ese hermano fue sorprendido. Y nos duele ver a su mujer llorar y a sus niños. Y lo difícil que es un momento así y las consecuencias terribles. Pero la bendición es que ese hermano pertenece a una iglesia. Y cuando alguno es sorprendido de alguna falta, vosotros que sois la iglesia, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No, la iglesia no es ese lugar donde nos damos de perfeccionistas cuando vemos al otro que pecó. Porque es normal que cuando uno de los conocidos hace algo malo, de pronto nos sentimos nosotros, qué bueno que nosotros sí estamos bien. Y nos sentimos como más buena gente cuando estamos ante la presencia de un hecho que devastó otro hogar, y de pronto nos sentimos muy buena gente y nos da por ir a ayudar y nos da por esto. La realidad es que nos estamos sintiendo orgullosos porque no estamos haciendo lo que el vecino le hizo a su esposa y lo que ese jovencito fue capaz de hacerle a sus padres y cómo le falló a esa niña. Y de pronto nosotros nos hacemos los grandes. En la vida de la iglesia, nosotros tenemos la tarea de restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Hermanos, hay pastores de muchos más años que el pastor y yo juntos tenemos, que han hecho por Dios muchísimas más cosas, que han sufrido por Dios, se han entregado por Dios y han tenido una trayectoria mucho más grande que muchos y han sido sorprendidos. Y han sido sorprendidos sobre una falta. Y no es el momento cuando la iglesia los patea. No es el momento cuando la iglesia dice, inmundo, largo de aquí. Es el soldado caído y lo traemos para terminar de acuchillarlo. Y terminamos de humillarlo y de ofenderlo y de infame. Sí, y probablemente cometió algo muy grave y muy delicado. Y fue algo muy grave y quebrantó mucho, echó por tierra mucho, menospreció muchas cosas. Ciertamente eso es muy grave y muy delicado. Pero lo que ese hombre, esa mujer, ese joven y esa señorita necesitan es ser restaurados. La palabra restaurado aquí, a veces también se usa en la escritura como cuando un pescador remienda una red. También se usa como cuando se rompe un hueso y este tiene que ser vuelto a su lugar. Hace muchos años que yo estudiaba, ya más de 30 años que fui a la escuela, y también tenía que hacer algunos trabajos para sobrepasar algunos gastos, sobrellevar algunos necesidades. Y en esa ocasión me tocó ir a la casa de uno de los maestros y estaba apilada, así como las mesas,
una serie de hojas allá son hojas de yeso como triplano, que estaban muy oxidadas y estaban amarradas. Bueno, me tocaba llevar una hoja de yeso para allá, y cuando las desamarré, se vinieron todas, y eran muchas hojas, 50, 60 hojas. Cuando todas esas se vinieron, el peso era demasiado cuando se vinieron, y yo puse la rodilla así para detenerlos, que no se vayan a romper, y cuando cayeron sobre mi rodilla, el tobillo hizo así, y se dobló completamente. Se hizo así, se hinchó así. Bueno, yo era estudiante, estaba internado, lejos de mi casa. Así que, pues, los amigos, los conocidos, los hermanos de la iglesia a la cual yo iba estando internado en la escuela bíblica, pues me llevaron con un sobador. Y ahí el sobador que me jaló, y luego me envolvieron el tobillo en unas hierbas y calientes, y ahí está, ya. Bueno, salí adelante. Cuando regresé a la casa, mi hermano, que era administrador en un hospital, le platiqué lo que me pasó. Me dijo, ¿por qué no me dijiste? Digo, no, muchos gastos, tan lejos, no. Bueno, te voy a llevar con el traumatólogo, el especialista en esto. Cuando el traumatólogo me vio y vio la placa, dijo, ¿qué pasó? Digo, pues eso sucedió, pero tú debías haber tenido una cirugía. Mira, dice, por ahorrarte dinero, por no dar molestias. Está bien, el tobillo ya está en tu lugar, pero cuando tú tengas unos 50 años, tu tobillo va a ser como de 70 años. Porque en el momento en el que lo ajustaron los sobadores, y desde luego que tienen sus créditos los que soban y saben hacer eso, pero en mi caso fue un remedio que no aplicaba a mí. Pero yo no quería gastar dinero y no quería perder clases, ni perder tiempo, ni molestar a los demás. Así que fue un remedio momentáneo, y pues al sobador, pues 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, y las hierbas se daban ahí, pues qué gusto, no me costó nada, ya estoy bien. Pero cuando llegué el especialista me dijo, has cometido un error. Y dice, y si de alguna manera el día de mañana eso te empieza a lastimar por estar caminando, lo que voy a tener que hacer es romper otra vez ese hueso, volverlo a colocar y poner unas placas, porque ya has echado a perder tu tobillo por el resto de tus días. Y me dijo, y todo por ahorrar tu dinero. Restaurar a un hermano no siempre es fácil en la vida de la iglesia. No siempre es rápido y no siempre es lo menos costoso. Pero a veces cuando cometemos una falta, digamos, hemos mentido, hemos defraudado, no le pagamos al hermano, cometemos algún asunto con respecto a algo moral o inmoral, ¿saben qué es lo más fácil? Irnos a otra iglesia. Y no nos costó nada, ni nos preguntaron nada, nos dieron una sobadita y adelante. Ayúdame entonces hasta dar clases. Y ahora existe la novedad de que los hermanos, cuando cometen una falta en la iglesia, ¿saben qué hacen? Se van a otra iglesia. Se van a otra iglesia. Y los demás, las otras iglesias dicen, oh, vente, bienvenido, qué bueno que estás aquí, qué bendición que Dios te trajo a nuestra iglesia. No, ese hermano tiene cuentas pendientes en su iglesia y necesita ser restaurado. Pero ese hermano prefiere agarrar la ruta corta, integrarse a otra iglesia, a otro sobador e irse a otro, porque es más fácil, es más rápido, nadie le va a preguntar, nadie lo va a exponer, nadie lo va a romper. Y no quiere pasar por ese lugar. Así que de pronto, ese hermano allá en la iglesia está sirviendo tremendamente. El hermano, Dios lo está usando. No, ese se está engañando, porque nunca fue restaurado, nunca arregló cuentas en su iglesia. Porque cuesta más, lleva más tiempo, es a veces muy penoso, es a veces difícil que la señorita que hizo esto sea traída a la iglesia y tenga que pedir perdón a la iglesia, porque
porque somos una familia. Y las acciones que cometió esa muchachita tienen trascendencia en las niñas más pequeñas. Tienen afectaciones a la vida de la iglesia porque somos una familia y lo que hace una persona u otra nos afecta a todos. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y aunque un dedo, por el más pequeño de los dedos de nuestro pie se lastima, todo el cuerpo se duele. Somos un cuerpo. Amén. Y las acciones que lastiman a un hermano porque andaba donde tenía que andar, eso afecta a todo el seno de la iglesia, y es necesario que la iglesia restaure ese dedito pequeño, esa uña, es un minúsculo. Es necesario que el cuerpo haga lo que tenga que hacer para que eso se componga y se arregle, pero no siempre es fácil. A veces es muy vergonzoso, a veces es muy penoso, a veces es muy difícil. A veces, cómo el enemigo trabaja, pero lo que el enemigo quiere es sencillamente ir deteriorando el cuerpo de la iglesia a través de restauraciones inmediatas, rápidas, que no demandan arrepentimiento, no demandan un genuino deseo de apartarse de eso. Y cuando no tenemos en la iglesia un estándar correcto de que cuando nosotros cometemos una falta tenemos que ir a la iglesia para tener que enfrentar a la iglesia, tener que pedir perdón a la iglesia en los asuntos que correspondan, a veces en una oficina con el pastor y 2 o 3 testigos, pero a veces ese es en el pleno de la iglesia. Hay asuntos que demandan que la iglesia se reúne y cierre sus puertas y se ponga a trabajar con ese hermano. La razón y el propósito es restaurar eso, pero a veces para restaurar eso hay que agarrar todo y romperlo otra vez y volverlo a poner en su lugar y sujetarlo. Y ahí va a andar, y ahí va a andar, y ahí va a andar, pero se está restaurando. Amén. Lo importante que en su deficiencia, en su disciplina, lo importante es que se está restaurando. Esa es la bendición de tener una iglesia. Cuando alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No somos parte de la iglesia porque somos perfectos. Durante lo largo y ancho de la vida de la iglesia, nosotros vamos a ver experiencias como estas en todas las iglesias se vive eso. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Y el enemigo anda detrás de cada uno de nosotros, no importa nuestra edad en el evangelio, si tenemos hijos o si tenemos hijas, el enemigo anda detrás de la iglesia, detrás de cada creyente. Pero las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Todavía la iglesia tiene el poder de poder restaurar a un hermano, aunque el hermano haya caído en un pozo profundo. La iglesia todavía tiene el poder del brazo que Dios le ha dado para restaurar a ese hermano y volverlo a colocar, porque todavía es uno de los nuestros. Y aunque es difícil, y aunque a veces lleva más tiempo del que nosotros hubiésemos querido, lo importante es que sigue siendo un miembro de la iglesia en restauración. Y eso, hermanos, a todos nos puede pasar. A todos. Considerándote a ti mismo. Cuando un hermano comete una falta, no es el momento para decir, yo nunca haría eso. ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo es posible? Si el hermano daba clases, ¿cómo es posible? No, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas solo. Y todos podemos eso. Cuando menos lo pensemos, el enemigo ya puso un desnivel y ni siquiera nosotros íbamos con esa intención. Ni siquiera nosotros habíamos pensado en eso. Sencillamente el enemigo aprovechó una oportunidad y nos sorprendió. Restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, y es ahí donde usa el escritor sagrado aquí
la siguiente ilustración: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, la Biblia fue escrita en otro idioma que es diferente al del español. El idioma en el que se escribió la escritura en el Nuevo Testamento es el griego. Y los que conocen el texto del griego nos dicen que el idioma griego es mucho más exacto que aún nuestro propio idioma. Por ejemplo, si nosotros comparamos nuestro idioma, el español o el castellano con el inglés es un idioma muy pobre comparado a nuestro idioma. Por ejemplo, ellos no tienen masculino ni femenino. Por eso cuando los americanos están empezando a aprender español, constantemente se equivocan diciendo el silla. No es el silla, es la silla. Traigan el mesa, no es el mesa, es la mesa, porque para ellos es lo mismo decir la silla o el sillo. Ellos no tienen masculino ni femenino, su idioma es más pobre. Así que cuando nosotros tratamos de hacer la diferencia sobre la niña y el niño, tenemos nosotros que explicarle un poquito más acerca del artículo que define el sexo, él o la, y eso es desconocido para él. Así que es algo nuevo en su idioma, porque no existe en su idioma, porque su idioma es más pobre que el nuestro. Los tiempos de los verbos, el pasado perfecto, el pluscuamperfecto. Pobres americanos tienen un idioma muy pobretón, muy pobrecillo. Y aunque es el idioma mucho más oficial que el nuestro, el idioma inglés es mucho más pobre que el nuestro. Nuestro idioma es mucho mejor que el americano, que el idioma de los ingleses. Bueno, el griego es mucho mejor que el nuestro. Cuando los maestros del idioma que conocen eso nos dan la tabla, hay una tabla así de grande de tiempos. Nosotros tenemos pasado, presente y futuro. Bueno, ellos tienen el presente pasivo, y al pasivo todavía le ponen si es personal, si es impersonal, si esto y lo otro y lo otro y lo otro. Hoy es un dolor de cabeza tratar de aprender griego. Eso es porque cuando Dios escribió el Nuevo Testamento lo puso en un idioma muy exacto para que no hubiera confusión sobre lo que Él quería decir. Si era presente, está en presente. Si era un presente continuo, lo pondría como un presente continuo. Si era un pasado, o era un auristo, o era un auristo perfecto, o era diferente. Exacto. El idioma griego es tan exacto que cuando Dios escogió ese idioma para escribir su palabra, nosotros podemos tener tanta exactitud en lo que el Señor quiso decir. Así que cuando el Señor nos muestra una palabra, digamos nosotros, justificados pues por la fe, tenemos que ir al verbo y sabríamos nosotros de qué tiempo está hablando. Nosotros podemos saber la doctrina de la Escritura si nosotros estamos llegando a ser salvos o si nosotros somos salvos en el momento en el que creímos en Cristo. Lo sabemos por el tiempo del verbo en el cual se escribió. Y tenemos una excelencia en la estructura de la palabra de Dios. Y a veces, como el idioma griego es más complejo que el nuestro, a veces nosotros tenemos en la traducción este asunto como en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. En el español es la misma palabra, pero en el griego original, en el texto original, los que conocen el idioma nos dicen que son dos palabras diferentes. La primera palabra que dice
sobrellevar los unos las cargas, se refiere a una carga muy pesada que no puede ser sostenida por un ser humano. Por ejemplo, hablamos, bueno, este no es un piano normal, pero si fuera un piano de esos pianos, eso sería una carga. Tendríamos que decirle, hermano, ¿me ayuda a llevar el piano en su moto? No, necesitamos un camión de carga. Nos referimos a una carga donde no puedo yo decir, ahorita lo llevo, como en este caso, este piano, que es un poquito más moderno y más práctico, ese sí lo llevo, pero no representa una carga para mí. Representaría una carga si fuera de esas de madera con un arpa de hierro, y entonces eso sí es una carga. Y es entonces cuando le dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Las cargas de los otros. Todos nosotros en nuestra estructura como cristianos, Dios nos ha impuesto cargas. Cargas. La otra palabra es, pero cada uno llevará sus propias cargas. Esta palabra es una palabra diferente y significa algo que tengo que traer, pero no representa una carga. Este saco ¿es una carga? No. Pero tiene su peso específico, sí, pero no es una carga. Puedo comer, puedo cantar, puedo ir, puedo venir, y aunque traigo una carga, no representa una carga, es una carga ligera. Así es, amén. Cada uno llevará su propia carga. Pero si llego yo y están los hermanos poniendo las sillas, y traigo el saco aquí, el cinto lo traigo aquí, los lentes los traigo aquí en la mano. Yo le dijera, hermano, te podría ayudar con el piano, pero mira mis cargas. Pobre de mí. De veras, yo me hubiera gustado venir temprano para ayudarte a barrer y a trapear, pero mira, tengo hijos pequeños, tengo diabetes, la ciática, la ciática, no, el COVID. Tú sabes, desde que me recuperé del COVID, se me olvidan las cosas. No te traje tu dinero, tú sabes, porque se me olvidan, hermano, discúlpame. El asunto es que aunque tenemos cargas, usamos esas cargas como pretexto para decir cuántas cargas tenemos. Los que tenemos niños pequeños, porque tenemos niños pequeños, por eso no podemos llegar temprano a la iglesia y no podemos ayudar a servir. Porque tenemos niños chiquitos. Los que no tenemos hijos, porque pues ¿quién me ayuda en mi casa? ¿Sabe cómo? La diabetes, para tantos hermanos con la diabetes. Sí, pastor, me quedaría, pero tú sabes que mi diabetes decimos, la diabetes y la metformina que no hubo en el seguro y que no sé qué. No, hombre, y es nuestro santo pretexto para decir, yo ayudaría, pero usted sabe, pastor, usted sabe cómo. ¿Cómo pesa? No te pesaría si trajeras el cinto en las presillas, el saco puesto y los lentes en su lugar, porque cada uno llevará sus propias cargas. El asunto es que a veces como iglesia, como miembros de la iglesia, estamos mal ubicando nuestras cargas y las usamos como pretexto para no ayudar a los hermanos en sus cargas pesadas y fuertes. Cuando llegamos a la iglesia, vamos a tener oportunidades de ver a hermanos con verdaderas cargas. Y allí será la oportunidad para ceñirnos nuestros lomos de entendimiento, fajarnos bien y estar dispuestos a ayudar a ese hermano que en este momento de su vida está sobrellevando una carga mucho más difícil que la que él puede soportar. Pero ¿por qué dejamos a los hermanos solos cuando son sorprendidos en unas cargas muy fuertes que no pueden sostener? Porque cada uno de nosotros nos las llevamos quejándonos de nuestras propias cargas y no estamos aprendiendo a tener entendimiento
de que con todo y diabetes, con todo y niño recién nacido, con todo y que somos pobres, con todo y que vivimos muy lejos, es tiempo de ajustar las cosas donde tenemos que ajustarlas, porque en la iglesia los hermanos nos necesitan en ciertas temporadas especiales. Que, como decíamos antes, Dios nos agarre confesados. Si en un momento de la historia de este año que inicia, alguna familia es sorprendida por el enemigo, que el Señor nos agarre con el pantalón bien fajado, porque llegó el momento de restaurar un hermano. Y lejos sea de nosotros el no estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer, dirigidos por el pastor en la restauración de un hermano, porque todos nos estamos quejando, uno por una cosa y otro por otra cosa. Y nos volvemos una iglesia quejumbrosa y queremos que todos nos miren, pobre de mí, ay de mí, ay mis hijos. Como estos aniversarios, somos los primeros a la mesa, que otro me sirva. ¿Por qué? Porque no veo bien por mis manos suecas, por lo que sea, porque traje invitado, por lo que sea. Llegamos a tener un estilo de vida en la que como iglesia, alguien lo ilustraba como cuando vamos al estadio de fútbol. Allí están los 11, creo que son 11 jugadores, y todo el estadio, miles de personas, nada más viéndole, y viendo, y viendo, y viendo, y viendo. ¿Y saben qué? Dije, ¿cómo se te pasó? Bueno, uno está en las gradas, y es fácil decirle, ¿cómo? Que te saquen vendido, comprado, árbitro vendido. Es fácil estar en la grada gritándole así, pero métete a la cancha, métete al campo y eso va a ser diferente. Estos frijoles tan salados, ¿quién los hizo? Pues hubieras metido tu mano y eso hubiera sido diferente. ¿A qué huele esos baños tan malolientes? Pues sí, es muy fácil llegar y ser servido y entonces empezar a ver, mira nada más, y mira nada más, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y si en un momento de esos, de nuestra mala manera de ser como iglesia, algún hermano necesita un momento de ayuda y de restauración, cuidado. Si nuestro orgullo está en lo más alto y no estamos listos para sobrellevar las cargas de los hermanos que están pasando pruebas. Suena el teléfono en la medianoche. Hermano, yo no sabía qué llamar, pero me ponché. A estas horas, ¿dónde andabas? Pues le di por esta calle, ahí está muy oscura y no me fijé, estaba lloviendo y no me fijé que había un pozo ahí. ¿Qué? ¿Dónde andas? En la calle esta y esta otra. ¿Qué no te dije que no transitaras por allí? Sí, pero se me hizo más fácil cortar camino y mis niños están llorando aquí. No me digas que te estás llevando entre los pies a los niños. Y todavía me despiertas a estas horas cuando ya estoy acostado, mi familia está en cama, todos seguros. Y ahora tú quieres que me despoje de todo eso para ir a sacarte de un problema del cual ya sabías que no debías de meterte. Mira la hora, ¿qué andabas haciendo fuera? Mira nada más la calle por donde debiste, ¿qué andabas haciendo? ¿Con quién andabas? ¿Y cómo te estás llevando entre tus pies a tu familia? Y todavía quieres, eres esto y todo. Pero cuando es la iglesia, es cierto que ya le habíamos dicho a ese joven que se apartara de esta mujer casada. Es cierto que le habíamos puesto límites y le dijimos no en esta hora y salte de ese gimnasio y esa mujer te va a arruinar la vida. Y de pronto una llamada, pastor, el Señor te manda buscando para matarme.
Yo me acuerdo, así pasó con un muchacho en la iglesia. Y le dio por ponerse. Y ahí conoció a una mujer suegra, casada, vieja como sea, ya más aventada que él, pero estaba buscando carne fresca. Y lo enamoró, lo enamoró. Y su papá vino y dijo, mi hijo trae problemas. Anda con una mujer casada que conoció en el gimnasio. El asunto es que el marido ya lo sabe y anda tras de él. Pues, me acuerdo que le arreglé una flecha a un carrito, un centro que tenía, y vámonos al norte. Cruzamos la frontera y nos llevamos hasta California, allá arriba a Salinas, con un pastor conocido, y le dije, pastor, ayúdame. Tengo un jovencito en problemas, corre peligro su vida, por esto y esto otro. ¿Acaso nunca le dijeron que estaba mal? No nos cansamos de decirle que estaba mal. ¿Acaso nunca le dijeron sí? Pero lo que ese joven necesita ahorita es restauración. No que lo pisoteemos ahorita, que anda zorrillado y se dio cuenta de que lo que había hecho estaba mal y que sus padres tenían razón. La iglesia restaura. La iglesia tiene la capacidad y el potencial de restaurar el mal. Pero para eso cada uno de nosotros tiene que tener sus cargas ubicadas. Así que, hermano, en este año prepárese. Probablemente este año van a comprar un terreno y van a construir. Y cuando una iglesia construye, el enemigo en una manera muy especial ataca a la iglesia. Prepárense porque este año puede ser un año de tempestades. Así que, ¿qué van a hacer? Sencillamente pónganse los zapatos en su lugar, el cinto bien ajustado y dispónganse a cenar. Allá en la iglesia hay unos hermanos que trabajan en el ayuntamiento, en la recolección de basura. Es bien pagado ya eso. Pero a ellos les dan, bueno, les daban, ahora que entró el nuevo gobierno no les da nada. Pero cuando estaban con gobiernos les daban unas botas muy buenas. Y los hermanos me las dan a mí cuando vamos a hacer colados y eso, están muy buenas. Pero son unas botas de trabajo y que tienen una punta de fierro, un casquillo de metal. Pues claro, es que ellos levantan tambos y los dejan caer. Así que ellos andan por todos lados, así que necesitan traer unas botas de trabajo pesado. Pero como andan caminando por todas las calles, no las aguantan. Se las quitan, las venden, lo que sea, y se ponen tenis. El día en el que un tambo de esos se les caiga, le va a cortar los dedos. ¿Pero qué? Estaban muy pesadas esas botas. ¿Para qué me dan esas botas? Para tu protección. Pero aquel, ¿por qué puede andar en tenis? Porque aquel no está haciendo lo que tú tienes que hacer. Cada uno te lleva su carga. Él anda en tenis, con playerita. Yo tengo que andar fajado y sudo mucho. Y los pantalones gruesos, esas camisas que me hacen sudar. Sí, eso es por la clase de cargas que tú llevas y el trabajo que Dios te va a hacer. Así que compararte con aquel que tiene un trabajo de oficina y de escritorio y quieres tú quejarte porque aquel no lleva la imposición que tú tienes, estás desubicando tus cargas y en el momento en el que te deshagas de eso vas a correr peligro. Y es cuando nos comparamos y decimos, ¿por qué el Señor siempre a mí? ¿Por qué yo siempre? Y los hermanos nunca se enferman, los hermanos nunca batallan, nunca se les descompone su carro y empezamos a desanimarnos porque nosotros traemos unas botas pesadas y tenemos estos chalecos y tenemos estas papas y nos sentimos ahogar. Es para nuestra ayuda y nuestra protección. ¿Por qué a veces nos pasa lo que nos pasa? Porque nos quitamos el castillo. A veces es difícil. ¿Está usted sola? ¿Está usted solo?
use su bota de casquillo. Su esposo la dejó y se fue a la frontera para que, quién sabe qué, y se quedó solita. No se quite esa bota. Aunque las demás agarraron un nuevo marido, usted haga lo que tiene que hacer para su protección. Pero si de pronto usted se compara con aquella que ya agarró un nuevo marido y le está yendo muy bien y usted quiere deshacerse de las cargas que Dios puso sobre su vida, cuidado. Mejor ajústese bien esas botas. Y si es cierto, es más pesado para usted estar solita, es más difícil para usted estar solito, es más difícil para usted vivir con esta asiática, y yo no conozco ese dolor. Pues qué fácil. Y a lo mejor a usted no se quite eso de su lugar. Todos esos son medios por los cuales Dios le ayuda y le prepara a usted para hacer lo que Dios espera de su vida. Quejarme de por qué me tocó estar solo, porque fui el último en la familia, porque me heredó cáncer en mis padres, porque esto y esto otro, es sencillamente una insensatez de no entender que estoy colocado exactamente donde Dios me colocó, con todos los medios que Él puso en mi vida para ser el mejor miembro de la iglesia que puedo ser. No terminamos la ruta por estos zapatotes. No es eso. Oh, yo hiciera esto en la iglesia y tuviera este ministerio si no tuviera esto. No. Es para eso precisamente que el Señor lo ha permitido y lo ha impuesto en nuestras vidas y ha impuesto esas cargas, para que lleguemos a hacer lo mejor y hagamos cosas que no haríamos a menos que estuviéramos en la condición en la que estamos. Así que un cristiano de la iglesia no está lamentándose porque está enfermo, porque es alto, porque no ve bien, porque sí ve bien, porque no oye, porque sí oye. Un cristiano ubica sus cargas y se dedica a hacer la voluntad de Dios en el seno de su iglesia. Amén. Yo soy el 12 de la casa. Tengo hermanos bien guapos, blancos, su cabello cafecito, una hermana de ojos verdes, y yo soy más chaparro y el más prieto. Y crecí el negro, el parla. ¿Qué voy a hacer? ¿Llorar porque no fui güero como mi hermano? Mi mamá morena, mi papá muy blanco, así que mis hermanos dicen, bueno, tú eras el último, tenían que acabarse la pintura, así que te le echaron toda. Y tuve mi temporada en la secundaria, como son pesados los muchachos, y tuve mi temporada difícil de reponerme porque estaba tan moreno. Pero si yo me hubiera puesto a sentar y decir, estoy prieto, y el Señor me llama al ministerio, ¿cómo voy a pararme a predicar con esta estatura y con este color? Llama a predicar al güerito, a eso sí, al que le viste ojos verdes, ¿sabes? Así, cuando se pare la gente va a decir, ¿qué va a decir este guapo? Pero yo así. ¿Qué son aquellas cosas que nosotros agarramos muy a pecho y enfrentamos al Señor y le reclamamos al Señor y le decimos, nada más que yo no fuera así y no tuviera esto y no me hubiera pasado esto y yo te servía? Todos tenemos asuntos, unas cosas tan sencillas como el color, pero hay otros de ustedes que tienen cargas y quizá rencores delante de Dios por lo que les pasó, cuando estaban chiquitos, por lo que hizo el tío y porque los abandonó el papá. Y algunos traen rencores mucho más delicados y serios que sencillamente haber sido muy morenos. Y esas cosas, hermanos, no les dejan servirle al Señor con todo su corazón. Es tiempo de que usted aprenda a llevar sus cargas. Se avecina un año fuerte para tu Dios. Es importante que alinees tus cargas, te dispongas y se disponga usted a servirle al Señor en las circunstancias en las cuales Dios le dio a hacer.
y todos hacen la función para ver la maravilla de ese cuerpo. Algunos son los ojos y son los que ven y ven, pero algunos nunca se ven porque es un órgano interno. Y curiosamente, la iglesia camina no por los bonitos ojos, tanto como depende del negro hígado que está ahí escondido y que nadie ve. No desestime el que usted esté en la iglesia, porque usted es una parte vital de la iglesia. Mejor alinee sus cargas y dispóngase a hacer lo que Dios le dio a hacer en el lugar que Dios le dio a hacer. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Que el Señor nos ayude y les dé a ustedes un buen año. Esa carreta que todos van empujando y todos los demás arriba, necesita que otros más se bajen y empujemos la carreta, porque en este año todavía hay muchas almas que salvar y bebés en Cristo que hay que amamantarlos y crezcan por el favor de Dios en el poco tiempo que nos queda como iglesia antes de la venida de Cristo. Es tiempo de alistarnos para esto. Bueno, Señor, gracias por la clase de esta mañana.